Solución del problema 4.7. Dice, una ménsula en forma de T sostiene las 4 cargas mostradas. Determine las reacciones en A y B si A es igual a 10 pulgadas. Entonces, A se está refiriendo obviamente a esta distancia. Aquí son 10 pulgadas. Las otras distancias ya están dadas. Bueno, hagamos un diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a trazar una línea horizontal para indicar al elemento, a la parte horizontal de este elemento en forma de T. Y vamos a colocar las cargas y reacciones que aquí deben considerarse. Por ejemplo, este rodillo va a generar una reacción. Esta reacción, como ya se ha visto antes, es perpendicular a la superficie de deslizamiento. Aquí la superficie de deslizamiento es horizontal, por lo tanto esta reacción será vertical y solamente puede ser hacia abajo por la posición que tiene el rodillo. Entonces aquí tenemos una reacción vertical hacia abajo. Luego tenemos la fuerza de 40 libras que se encuentra aquí. También tendríamos esta fuerza de 50 libras. Aquí mismo está la reacción B, que aparentemente estaría aquí, en el punto B, de aquí hacia arriba, esta reacción B. Pero nosotros podemos colocar esta fuerza en cualquier punto sobre su línea de acción. La línea de acción está aquí. Entonces, aunque la fuerza esté aquí, la vamos a considerar aquí, en cualquier punto o en este punto de la línea de acción. Es decir, así vamos a considerar esta fuerza. También está esta fuerza de 30 libras y esta fuerza de 10 libras. Y ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de este sistema. Empecemos con el equilibrio de rotación, con una suma de momentos. Una suma de momentos en el punto A. Ya vimos que es conveniente calcular momentos, cuando esto es posible, calcular momentos con respecto a un punto por donde pase alguna incógnita, con la intención de que en esta ecuación que vamos a obtener aquí, se elimine una de las reacciones o una de las incógnitas. Entonces aquí tendríamos dos opciones, calcular en A, que porque aquí pasa la reacción A, o calcular en este punto donde pasa la reacción B. Tendríamos esas dos opciones. Bueno, vamos a calcular momentos con respecto al punto A. En el punto A vamos a tener, por ejemplo, dice aquí, menos 40 libras por 6 pulgadas. Se refiere a esta fuerza de 40 libras por estas 6 pulgadas. Entonces, el momento que realiza esta fuerza con respecto al punto A es un momento que tendría el sentido horario, por lo tanto, negativo. La fuerza que realiza, el momento que realiza esta fuerza de 50 libras también tiene el sentido antihorario. Pero el momento que realiza la reacción B con respecto al punto A, es un momento que tiene el sentido horario, antihorario, sentido antihorario. Así.
Entonces, si los momentos son negativos en el sentido horario y positivos en el sentido antihorario, pues estos dos momentos, los dos primeros, son negativos y el momento que realiza la reacción B con respecto al punto A es positivo, por eso aquí sí está este signo positivo. Luego esta fuerza de 30 libras con respecto al punto A realiza un momento así, en el sentido horario, por lo tanto también negativo. Por eso tenemos aquí menos 30 libras por las 22 pulgadas. ¿Por qué 22 pulgadas? Pues porque aquí 6 más 6 son 12 y aquí el problema dice que son 10, entonces ya son 22 pulgadas. Eso es lo que tenemos en esta multiplicación. Aquí, estas 22 pulgadas. Y finalmente la fuerza de 10 libras que con respecto al punto A también realiza un momento en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto lleva signo negativo o este momento estaría restando. ¿Sí? La reacción B no se considera en esta operación porque como pasa sobre el punto A, la distancia de la reacción A al punto A es 0 y cuando hagamos fuerza por distancia se va a eliminar, va a ser 0. Entonces ya desde aquí decidimos no utilizar este término para calcular momentos porque ya sabemos de antemano que será 0. Las unidades que tenemos como factor común aquí para los términos de esta ecuación son las pulgadas. Se pueden eliminar. Desde aquí ya se pueden eliminar las pulgadas o las eliminamos al final, pero bueno, estas unidades se pueden eliminar. Si hubiera algún término diferente a 0 aquí en el segundo miembro, para que se pueda eliminar las pulgadas, deberían estar entonces también como factores o como unidades en los términos diferentes a 0 que existan en el segundo miembro. Simplificamos y entonces 12RB, bueno, nos quedamos nada más con la incógnita reacción en B multiplicada por 12, esta se queda en el primer miembro y los demás términos cuando se multiplican también se pasan al segundo miembro. Todos los términos que se van a pasar al segundo miembro son negativos, al pasar pues obviamente serán positivos o pasarán sumando. Se van haciendo las operaciones, 40 por 6 son 240, 50 por 12 son 600, 30 por 22 son 660 y 10 por 30 son 300. La suma en el segundo miembro da 1800 libras, se divide entre 12, que es el coeficiente de la reacción B en el primer miembro. Al hacer la operación nos queda que la reacción B es de 150 libras. Ahora, el equilibrio de traslación o primera condición de equilibrio es la suma de fuerzas. La suma de fuerzas aquí la dejamos sin subíndice porque todas las fuerzas son verticales, es decir, solamente sería suma de fuerzas en Y, no habría suma de fuerzas en X. Por esa razón, pues nada más la dejamos como suma de fuerzas. Se observaría aquí que de esta suma de fuerzas, la reacción A es hacia abajo, por lo tanto negativa. La reacción A es hacia abajo, por lo tanto negativa. 40 libras es hacia abajo, negativa. 50 libras es hacia abajo, negativa. La reacción B, que tiene una magnitud de 150 libras, es hacia arriba. Me regreso. La reacción A es hacia abajo, negativa. La carga de 40 libras es hacia abajo, negativa. La de 50 libras es hacia abajo, negativa. La reacción B de magnitud 150 es hacia arriba, positiva. La
de 30 libras hacia abajo, negativa. La de 10 libras hacia abajo, negativa. Esa es la suma de fuerzas. Y aquí nos queda una incógnita, RA. Haciendo las operaciones, nos da que RA es igual a 20 libras. La reacción en el punto A es de 20 libras.